Estaba ahí parada, con el vestido blanco que había elegido hace 8 meses, frente al altar de la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona. Las velas parpadeaban creando sombras doradas sobre las columnas góticas, y el aroma de las flores blancas llenaba el aire. 300 invitados me miraban con sonrisas expectantes. Mi padre acababa de entregarme a Marcos, el hombre con quien supuestamente compartiría el resto de mi vida. Pero en ese momento, a solo segundos de pronunciar las palabras que me convertirían en su esposa, él se inclinó hacia mi oído y susurró algo que cambiaría todo para siempre. Sofía, necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Nunca fuiste mi primera opción. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El mundo se detuvo. El sacerdote seguía hablando, pero yo ya no escuchaba nada más que el eco de esa confesión brutal en mi mente. Miré a Marcos. Sus ojos verdes, que una vez me parecieron tan sinceros, ahora evitaban los míos. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, hice algo que nadie en esa iglesia esperaba. Me quité el anillo de compromiso, me volteé hacia Elena, mi mejor amiga y dama de honor, que estaba parada justo detrás de mí, y se lo entregué. Si no fui su primera opción, entonces tú serás la mía, le dije, y la besé frente a todos. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que contarte toda la historia desde el principio. Todo comenzó hace 2 años, en octubre, cuando Barcelona estaba vestida de colores otoñales y las hojas del parque de la Ciudadela creaban alfombras doradas bajo mis pies. Yo trabajaba como arquitecta junior en un estudio pequeño pero prestigioso en el barrio de Gracia. Era un miércoles por la tarde, y había salido temprano de la oficina para encontrarme con Elena en nuestro café favorito, una pequeña cafetería escondida en una de esas calles estrechas que hacen de Barcelona un laberinto encantador. Elena había sido mi mejor amiga desde la universidad. Estudiamos juntas arquitectura, aunque ella después se especializó en diseño de interiores. Era una de esas personas que iluminaba cualquier habitación donde entraba, con su pelo castaño ondulado, que siempre llevaba recogido de manera aparentemente descuidada, pero perfectamente calculada, y esa risa contagiosa que hacía que todos a su alrededor se sintieran mejor. Esa tarde llevaba un suéter color crema que resaltaba sus ojos marrones, y cuando me vio llegar, su sonrisa fue como un rayo de sol después de una larga jornada de trabajo. «Sophie, tienes que conocer a alguien», me dijo antes de que pudiera siquiera sentarme. «Mi primo Marcos acaba de mudarse de Madrid. Es abogado, trabaja en derecho corporativo y creo que serían perfectos el uno para el otro». Recuerdo que suspiré. Elena siempre estaba tratando de emparejarme con alguien. Después de mi última relación, que había terminado de manera desastrosa 6 meses antes, yo no estaba particularmente interesada en conocer a nadie. Pero Elena tenía esa manera de insistir que hacía imposible decirle que no. «Solo una cena», me rogó. «Si no funciona, prometo no volver a intentar hacer de Cupido contigo jamás». Y así fue como, 3 días después, me encontré sentada en un restaurante elegante del barrio gótico, esperando a conocer a Marcos Jiménez. Cuando lo vi entrar, debo admitir que mi primera impresión fue positiva. Era alto, probablemente 1,85 m, con el cabello castaño oscuro perfectamente peinado, y esos ojos verdes que después aprendería a leer como un libro abierto. Llevaba un traje azul marino que le quedaba como si hubiera sido hecho a medida, y cuando sonrió, mostró una dentadura perfecta que gritaba «ortodoncista caro». «Tú debes ser Sofía», dijo, extendiéndome la mano. «Elena no dejaba de hablar de ti». Su apretón de manos fue firme, profesional. Durante la cena hablamos de trabajo, de Barcelona, de nuestros planes futuros. Era inteligente, ambicioso, tenía un sentido del humor seco que me hacía reír. Parecía tenerlo todo resuelto. Un buen trabajo en una firma prestigiosa, un apartamento en el Ensanche, planes de abrir su propio bufete en 5 años. Era exactamente el tipo de hombre que cualquier mujer de 28 años se supondría que debería querer. Pero había algo que no podía definir, una especie de distancia en su manera de hablar, como si estuviera recitando líneas ensayadas. Cuando le pregunté sobre sus relaciones pasadas, su expresión cambió apenas perceptiblemente. «Nada serio últimamente», dijo, tomando un sorbo de vino. «Estuve con alguien en Madrid durante 4 años, pero no funcionó.
A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas. No profundizó en el tema, y yo no insistí. Todos tenemos pasados, pensé. Lo importante es el presente. Comenzamos a salir de manera regular. Marcos era atento, puntual, siempre planificaba citas interesantes. Me llevó a conciertos en el Palau de la Música Catalana, a exposiciones en el Museo Picasso, a cenas en restaurantes que yo nunca habría podido permitirme sola. Era generoso con su dinero y su tiempo, y poco a poco fue ganándose un lugar en mi vida cotidiana. A los 3 meses ya era parte de mi rutina. Los viernes por la noche cenábamos juntos. Los sábados explorábamos diferentes barrios de Barcelona. Los domingos a veces íbamos a la playa en Sitges o simplemente nos quedábamos en su apartamento viendo películas. Era cómodo, predecible, y después de la montaña rusa emocional que había sido mi relación anterior, esa estabilidad se sentía como un regalo. Elena estaba encantada con el éxito de su trabajo como casamentera. «Te lo dije», me decía cada vez que nos veíamos. «Son perfectos juntos. Se complementan muy bien». Y tenía razón, en cierto modo. Marcos y yo funcionábamos bien como pareja. Él era organizado donde yo era caótica. Yo era creativa donde él era práctico. Cuando discutíamos, cosa que rara vez pasaba, siempre encontrábamos soluciones racionales. No había drama, no había esas peleas explosivas que habían caracterizado mis relaciones anteriores. Era todo muy civilizado, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que también faltaba algo. Esa chispa, esa electricidad que se supone que deberías sentir cuando estás con la persona correcta. Yo me decía a mí misma que eso eran fantasías románticas, que las relaciones maduras se basaban en compatibilidad y respeto mutuo, no en mariposas en el estómago. A los 6 meses de estar juntos, Marcos me pidió que me mudara con él. Su apartamento era más grande que el mío, estaba mejor ubicado y tenía sentido financiero. Elena me ayudó con la mudanza, y recuerdo que mientras empacábamos mis cosas, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «¿Lo amas?», me preguntó de repente, mientras doblaba mi ropa para meterla en cajas. Me detuve con una de mis blusas en las manos. Era una pregunta simple, pero por alguna razón no pude responder inmediatamente. «Por supuesto», dije finalmente. «Marcos es maravilloso. Es exactamente lo que necesito en mi vida». Elena me miró con esa expresión que ponía cuando sabía que no estaba siendo completamente honesta conmigo misma. «Esa no es la pregunta que te hice, Sophie». Pero yo ya había seguido empacando, evitando su mirada. Vivir con Marcos fue fácil. Él era limpio, ordenado. Compartíamos las tareas domésticas de manera equitativa. Teníamos rutinas que funcionaban. Él se levantaba más temprano y preparaba el café. Yo cocinaba la mayoría de las noches porque disfrutaba haciéndolo. Los fines de semana visitábamos a nuestras familias o salíamos con amigos. Era una vida perfecta sobre el papel, pero había momentos, pequeños momentos, en los que notaba cosas, como cuando estábamos viendo televisión y su teléfono sonaba, la manera en que sus ojos se iluminaban por una fracción de segundo antes de ver quién llamaba, y luego esa sombra de decepción cuando no era quien esperaba, o cómo a veces, durante el sexo, parecía estar físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Una noche, aproximadamente 8 meses después de que comenzáramos a vivir juntos, me desperté y él no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, sentado frente a su laptop, mirando una pantalla que cerró rápidamente cuando me vio. «No podía dormir», me explicó. «Solo estaba revisando algunos emails del trabajo». Pero vi su cara antes de que cerrara la laptop, y no era la expresión de alguien leyendo emails de trabajo. Era la expresión de alguien que acababa de ver algo que lo lastimó profundamente. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, no pude resistir la tentación de mirar su historial de navegación. Lo que encontré me heló la sangre. Había estado mirando el perfil de Facebook de una mujer llamada Ana Ruiz. No solo esa noche, sino regularmente, durante meses. Página tras página de fotos de ella, sus actualizaciones de estado, fotos de su vida en Madrid. Ana era hermosa. No de la manera clásica o convencional, sino de esa manera natural y sin esfuerzo que hace que las demás mujeres se sientan inseguras. Pelo rubio largo y liso, ojos azules brillantes, una sonrisa que parecía iluminar cada foto.
En muchas de las imágenes aparecía con un hombre, abrazándolo, besándolo, claramente feliz y enamorada. Cerré la laptop antes de que Marcos saliera del baño, pero las imágenes se quedaron grabadas en mi mente. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en Ana Ruiz. ¿Quién era? ¿Por qué Marcos la seguía obsesivamente en redes sociales? Y lo más importante, ¿qué significaba eso para nuestra relación? No le dije nada a Marcos sobre lo que había descubierto. En cambio, comencé a observarlo más de cerca. Noté cómo revisaba su teléfono constantemente, cómo su estado de ánimo cambiaba después de leer ciertos mensajes, cómo a veces pronunciaba un nombre en sueños que no era el mío. Elena se dio cuenta de que algo estaba mal. Siempre había sido muy perceptiva, especialmente conmigo. «Estás diferente», me dijo durante uno de nuestros almuerzos semanales en nuestro café favorito. «¿Está todo bien con Marcos?». Quise contarle sobre Ana, sobre mis sospechas, sobre esa sensación creciente de que estaba viviendo la vida de otra persona. Pero en lugar de eso, sonreí y mentí. «Todo está perfecto. Mejor que nunca». Elena no parecía convencida, pero no insistió. Era una de las cosas que más apreciaba de ella. Sabía cuándo presionar y cuándo dar espacio. 2 semanas después, Marcos me propuso matrimonio. Fue en la terraza de nuestro apartamento, con Barcelona extendiéndose bajo nosotros como un mar de luces. Había preparado una cena romántica, velas, mi vino favorito. Cuando se arrodilló y sacó la pequeña caja de terciopelo, mi primera reacción no fue alegría o emoción. Fue alivio. Finalmente, pensé, finalmente puedo dejar de preocuparme por Ana Ruiz y por si soy suficiente para él. Esta propuesta significa que me eligió a mí. «Sofía», dijo, con el anillo brillando entre sus dedos, «me has hecho el hombre más feliz del mundo. ¿Te casarías conmigo?». «Sí», respondí, porque era lo que se suponía que debía responder, porque era lo que una mujer de 28 años con una relación estable de 1 año y medio debería querer. El anillo era hermoso, un solitario clásico que había elegido sin consultarme. Era exactamente el tipo de anillo que una mujer como yo debería querer. Cuando me lo puso en el dedo, pesaba más de lo que esperaba. Elena gritó de emoción cuando le mostré el anillo al día siguiente. «No puedo creerlo. Vamos a planificar una boda». Sus ojos brillaban con una felicidad que, honestamente, era más auténtica que la mía. «Quiero que seas mi dama de honor», le dije, y la manera en que su cara se iluminó hizo que todo valiera la pena. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de preparativos. Elena se convirtió en mi planificadora de bodas no oficial, ayudándome a elegir todo desde el vestido hasta las flores. Tenía un talento natural para los detalles y una energía inagotable para las tareas que a mí me parecían abrumadoras. Probarnos vestidos se convirtió en nuestro ritual de los sábados. Elena me acompañaba a boutique tras boutique, pacientemente esperando mientras yo me probaba docenas de diseños diferentes. Fue ella quien me ayudó a encontrar el vestido perfecto, un diseño clásico de seda con encaje, elegante, pero no demasiado ostentoso, exactamente lo que una novia como yo debería usar. «Estás perfecta», me dijo cuando salí del probador con el vestido puesto. Pero cuando me miré en el espejo, rodeada de espejos que multiplicaban mi imagen hasta el infinito, no pude evitar preguntarme si Ana Ruiz se habría visto mejor en ese vestido. Durante los preparativos, comencé a notar más cosas sobre Marcos. Cómo delegaba la mayoría de las decisiones de la boda en mí, diciendo que confiaba en mi buen gusto. Cómo parecía estar físicamente presente, pero mentalmente ausente durante las reuniones con el caterer y el florista. Cómo su entusiasmo por la boda parecía forzado, como si estuviera interpretando el papel del novio feliz en lugar de serlo realmente. Una noche, aproximadamente 2 meses antes de la boda, estábamos en la cama y Marcos estaba particularmente cariñoso. Me había hecho el amor con una intensidad que no había sentido de él en meses, y después, mientras yacíamos abrazados, susurró mi nombre de una manera que me hizo pensar que finalmente habíamos encontrado esa conexión que había estado buscando. Pero entonces, justo cuando me estaba quedando dormida, lo escuché murmurar otro nombre: Ana. Mi sangre se heló. Me quedé completamente inmóvil, fingiendo estar dormida, mientras mi mente se aceleraba. Era la confirmación de lo que había sospechado durante meses,
que incluso en nuestros momentos más íntimos, él estaba pensando en otra persona. A la mañana siguiente, mientras Marcos se preparaba para ir al trabajo, no pude contenerme más. ¿Quién es Ana?, le pregunté, tratando de mantener mi voz casual mientras preparaba el desayuno. Vi cómo se tensó, cómo sus hombros se endurecieron bajo su camisa blanca. ¿De qué hablas?, respondió, pero no me miró a los ojos. Anoche dijiste su nombre mientras dormías. Se volteó hacia mí, y por un momento vi pánico en sus ojos verdes, pero luego se recompuso, poniendo esa máscara de calma profesional que conocía tan bien. No sé de qué hablas, Sofía. Probablemente soñé con algún caso del trabajo. Hay una Ana en el bufete. Era mentira, y ambos lo sabíamos, pero no presioné. En cambio, le di un beso de despedida como si nada hubiera pasado, y él se fue al trabajo aliviado de haber esquivado la conversación. Esa tarde llamé a Elena y le pedí que viniera. Necesitaba hablar con alguien, y ella era la única persona en quien confiaba completamente. Cuando llegó, traía una botella de vino y esa sonrisa reconfortante que tenía para las crisis. Se sentó en mi sofá, me sirvió una copa generosa de Rioja y esperó a que yo hablara. «Elena», comencé, «¿crees que estoy haciendo lo correcto casándome con Marcos?». Su expresión cambió inmediatamente. Dejó su copa de vino en la mesa de centro y me miró directamente a los ojos. «¿Por qué me preguntas eso?». Le conté todo. Sobre Ana Ruiz, sobre las noches en que lo encontraba mirando su Facebook, sobre cómo había murmurado su nombre en sueños. Elena me escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Elena se mordió el labio inferior, algo que hacía cuando estaba nerviosa. «Sophie», dijo finalmente, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón se aceleró. «¿Qué?». «Conozco a Ana Ruiz». El mundo se detuvo. «¿Qué quieres decir con que la conoces?». Elena tomó una respiración profunda. Ana fue la novia de Marcos durante 4 años en Madrid. Vivían juntos, tenían planes de casarse. Marcos estaba completamente enamorado de ella, obsesionado incluso. Hablaba de ella constantemente cuando venía a visitarme. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Y por qué nunca me dijiste nada?». «Porque terminaron hace más de 2 años. Ana conoció a otro hombre y dejó a Marcos por él. Él estaba destrozado, por eso se mudó a Barcelona. Pensé que había superado todo eso cuando comenzaron a salir ustedes, pero claramente no lo ha superado», dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos. Elena se acercó y me tomó las manos. «Sofía, escúchame. Solo porque él no haya superado completamente su pasado, no significa que no te ame. Las personas procesan las pérdidas de manera diferente». «¿Me ama?», pregunté. «¿O solo soy un sustituto conveniente de la mujer que realmente quiere?». Elena no respondió inmediatamente, lo cual era respuesta suficiente. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, estaba esperándolo con una cena preparada y una botella de vino abierta. Necesitaba respuestas, pero sabía que tenía que ser inteligente sobre cómo las obtenía. «Háblame de tus relaciones pasadas», le dije mientras cenábamos paella que había comprado en el restaurante español de la esquina. «¿Por qué quieres saber sobre eso ahora?», preguntó claramente incómodo. «Porque nos vamos a casar en 2 meses, y siento que hay partes de tu vida que no conozco». Marcos bebió vino, ganando tiempo. «Ya te dije que estuve con alguien en Madrid durante 4 años. No funcionó». «¿Cómo se llamaba?». «Ana». Al menos era honesto sobre eso. «¿Qué pasó con ella?». «Se enamoró de otra persona», dijo, y escuché la amargura en su voz. «Me dejó por su jefe, un hombre casado 20 años mayor que ella. Eso debió ser muy doloroso». Lo fue. Me miró directamente por primera vez en toda la conversación. «Pero eso es el pasado, Sofía. Tú eres mi futuro». Quise creerle. Desesperadamente quise creerle. Pero había algo en la manera en que dijo mi nombre, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Las semanas siguientes pasaron en una neblina de últimos preparativos de boda. Elena se había tomado casi una semana libre de trabajo para ayudarme con los detalles finales. Íbamos juntas a las pruebas finales del vestido, coordinábamos con el florista, nos asegurábamos de que todo estuviera perfecto para el gran día. Durante una de esas tardes, mientras estábamos en la floristería eligiendo los últimos arreglos, Elena me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Sophie,
¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si no te casaras con Marcos? Me detuve en el medio de examinar un ramo de peonías blancas. ¿Por qué me preguntas eso? Solo curiosidad, dijo, pero había algo en su tono que sugería que no era solo curiosidad. No, mentí. ¿Por qué pensaría en eso? Amo a Marcos. Elena asintió, pero no parecía convencida. Solo quiero asegurarme de que eres feliz. Eso es todo. Soy feliz, insistí, aunque incluso a mis propios oídos sonaba hueco. La noche antes de la boda, Elena se quedó conmigo en mi apartamento. Habíamos decidido que sería divertido tener una especie de despedida de soltera íntima, solo nosotras dos, con vino y películas románticas. Pero mientras estábamos sentadas en mi sofá, compartiendo una botella de cava, la conversación tomó un giro inesperado. «Sofía», dijo Elena de repente, «necesito decirte algo». Algo en su tono me alarmó. «¿Qué? He estado enamorada de ti durante años». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como una confesión peligrosa. «¿Qué?», fue todo lo que pude decir. «Desde la universidad», continuó, las palabras saliendo en un torrente como si hubiera estado conteniéndolas durante demasiado tiempo. Al principio pensé que era solo una admiración muy fuerte, que quería ser como tú, pero luego me di cuenta de que no quería ser como tú, quería estar contigo. Me quedé completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «Elena, sé que es terrible decirte esto ahora, la noche antes de tu boda, pero no podía dejarte casarte sin que lo supieras. No cuando he visto cómo Marcos te trata, como si fueras una segunda opción». «No es verdad», dije automáticamente, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que eran mentira. «Sophie, él nunca te mira como te miro yo, nunca te escucha realmente cuando hablas. Cuando tú cuentas una historia, él está pensando en otra cosa. Cuando yo te escucho, el resto del mundo desaparece». Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. «Elena, no puedes decirme esto ahora». «Lo sé», dijo, acercándose a mí en el sofá. «Lo sé y lo siento, pero tampoco podía callarme para siempre. ¿Por qué me presentaste a Marcos si sabías que estabas enamorada de mí?» Elena bajó la mirada. «Porque pensé que si te veía feliz con alguien más, podría superarlo. Pensé que si encontrabas al hombre perfecto, mis sentimientos desaparecerían y podríamos seguir siendo amigas. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta de que él no es perfecto para ti y que mis sentimientos no desaparecieron, solo se hicieron más fuertes». Nos quedamos sentadas en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, Elena se levantó del sofá. «Me voy a ir», dijo. «Necesitas tiempo para procesar esto». «Elena, espera». Se detuvo en la puerta. «¿Qué? ¿Realmente crees que Marcos no me ama?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Creo que te ama a su manera, pero no de la forma en que mereces ser amada». Y con eso se fue, dejándome sola con mis pensamientos y una botella de cava medio vacía. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, reproduciendo en mi mente toda mi relación con Marcos, cada momento dudoso, cada señal que había ignorado. Y luego pensé en Elena, en todos los años de amistad, en todas las veces que había estado ahí para mí, en cómo siempre me hacía sentir especial, valorada, escuchada. A las 6 de la mañana, Marcos llegó al apartamento con café y croissants de mi panadería favorita. Era una tradición que habíamos establecido para la mañana de nuestra boda, desayunar juntos antes de separarnos para prepararnos. «¿Cómo está mi futura esposa?», preguntó, besándome en la frente. «Nerviosa», respondí, lo cual era completamente cierto, aunque no por las razones que él pensaba. «Es normal», dijo, sentándose a mi lado en la mesa de la cocina. «Yo también estoy nervioso». Lo miré estudiando su cara, buscando signos de la emoción que un novio debería sentir en su día de boda. Vi nerviosismo, sí, pero también algo más. Una especie de resignación, como si fuera a cumplir con una obligación más que celebrar el día más feliz de su vida. «Marcos», dije de repente, «¿estás seguro de que quieres hacer esto?» Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Qué quieres decir? Casarnos. ¿Estás seguro de que es lo que realmente quieres?» Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Por supuesto», dijo finalmente. «Te amo, Sofía». Pero la manera en que lo dijo, la pausa antes de responder, me dijo todo lo que necesitaba saber. Después del desayuno, nos separamos para prepararnos.
Yo me fui al hotel donde Elena y las demás damas de honor me estaban esperando para el ritual de preparación preboda. Elena llegó tarde, claramente habiendo dormido poco, pero se comportó como si nuestra conversación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. El proceso de prepararme para la boda fue como estar en una burbuja. La maquillista trabajó en mi cara mientras yo miraba por la ventana del hotel hacia el Mediterráneo. La peluquera creó un peinado elegante que no se parecía en nada a como usualmente llevaba mi cabello. Cuando me puse el vestido, todas las mujeres en la habitación suspiraron de admiración, pero yo me sentía como si estuviera disfrazándome para una obra de teatro. Elena me ayudó con el velo, sus dedos rozando suavemente mi cuello mientras lo ajustaba. Cuando nuestros ojos se encontraron en el espejo, vi todo el amor y el dolor que había estado ocultando durante años. «Estás hermosa», susurró. «Elena, sobre anoche...» «No», me interrumpió suavemente. «Hoy es tu día. No pienses en nada más que en ser feliz». Pero ¿cómo podía ser feliz cuando sabía que estaba a punto de casarme con un hombre que estaba enamorado de otra mujer, mientras la persona que realmente me amaba estaba parada justo detrás de mí, ocultando su corazón roto detrás de una sonrisa perfecta? El viaje a la iglesia fue silencioso. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero mucha sabiduría, me tomó la mano en el coche. «Mija», dijo, «todavía estás a tiempo de cambiar de opinión». Lo miré sorprendida. «¿Por qué dices eso, papá?» «Porque en todos los años que has estado con Marcos, nunca te he visto brillar de la manera que brillabas cuando eras soltera. El matrimonio debe hacer que una mujer resplandezca, no que se apague». Sus palabras se quedaron conmigo mientras llegábamos a Santa María del Mar. La iglesia estaba llena, exactamente como habíamos planeado. Flores blancas decoraban cada banco, las velas creaban una atmósfera romántica y el órgano tocaba suavemente mientras los invitados tomaban sus lugares. Elena y las otras damas de honor entraron primero, caminando por el pasillo con vestidos color champán que habíamos elegido juntas. Cuando Elena pasó junto al altar, miró hacia atrás y me sonrió, pero en sus ojos vi una tristeza profunda que me rompió el corazón. Luego fue mi turno. Mi padre me ofreció su brazo y comenzamos el lento camino hacia el altar. Con cada paso, sentía como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Los invitados se pusieron de pie, todos sonriendo y llorando de emoción, pero yo me sentía completamente desconectada de todo. Marcos estaba parado en el altar esperándome. Se veía guapo en su smoking negro, y cuando me vio acercarme, sonrió. Pero era una sonrisa tensa, forzada. Los ojos que una vez me habían parecido tan sinceros, ahora me parecían los de un extraño. Mi padre me entregó a Marcos con un beso en la mejilla y un susurro: «Sé feliz, mija». Luego se fue a sentar junto a mi madre, quien estaba llorando lágrimas de alegría. El sacerdote comenzó la ceremonia. Habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la santidad del matrimonio. Sus palabras me sonaban como si vinieran de muy lejos, como si estuviera escuchando a través del agua. Y entonces llegó el momento de los votos. Marcos tomó mis manos y comenzó a recitar las palabras que habíamos escrito juntos, sobre amor eterno y compromiso inquebrantable. Pero mientras hablaba, vi algo en sus ojos, una sombra de duda, de arrepentimiento. Cuando terminó, fue mi turno. Abrí la boca para comenzar mis votos, pero antes de que pudiera decir una palabra, Marcos se inclinó hacia mi oído. «Sofía», susurró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. «Necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? Nunca fuiste mi primera opción». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Todo el aire salió de mis pulmones. El sacerdote siguió hablando, esperando que comenzara mis votos, pero yo no podía hablar, no podía respirar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. «Ana se casó ayer», continuó susurrando Marcos, sus palabras como veneno en mi oído. «Vi las fotos en Facebook esta mañana y me di cuenta de que me estoy casando contigo porque no puedo tener a la mujer que realmente amo». El mundo se hizo pequeño, reducido a ese momento, a esas palabras, a la realización devastadora de que mi peor temor era cierto. Todo este tiempo había sido exactamente lo que había sospechado: un sustituto,
un premio de consolación, la opción segura cuando la opción preferida no estaba disponible. Miré a los 300 invitados que nos observaban expectantes. Miré a mis padres, que habían gastado todos sus ahorros en esta boda. Miré a Elena, que estaba parada detrás de mí con lágrimas en los ojos, sin saber por qué me había quedado paralizada. Y entonces, en ese momento de claridad perfecta, supe exactamente qué hacer. Me quité el anillo de compromiso con manos temblorosas. El sacerdote se había dado cuenta de que algo estaba mal y había dejado de hablar. Un murmullo de confusión se extendió por la iglesia. Me volteé hacia Elena, que me miraba con expresión de pánico. «Elena», dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Si él nunca me consideró su primera opción, entonces tú eres la mía». Y antes de que pudiera cambiar de opinión, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, le entregué el anillo y la besé. No fue un beso vacilante o experimental. Fue un beso que contenía años de emociones reprimidas, de verdades no dichas, de amor que había estado escondido bajo capas de negación y expectativas sociales. Fue un beso que sabía a libertad. El silencio en la iglesia fue ensordecedor durante aproximadamente 3 segundos. Luego explotó el caos. Escuché a mi madre gritar mi nombre. Escuché a alguien, probablemente la madre de Marcos, gemir dramáticamente. Escuché el murmullo de 300 conversaciones simultáneas mientras la gente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Pero lo único que me importaba era Elena. Cuando me separé de ella, sus ojos estaban enormes de shock. «Sofía», susurró, «¿qué acabas de hacer?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondí. Marcos estaba parado detrás de mí, completamente inmóvil. Cuando me volteé para enfrentarlo, su cara era una máscara de shock y humillación. «Marcos», le dije, mi voz sorprendentemente firme, «te deseo mucha felicidad, pero no conmigo». Y entonces tomé la mano de Elena y comenzamos a caminar hacia la salida de la iglesia. Cada paso se sentía como una liberación. El vestido de novia que había pesado tanto esa mañana ahora se sentía ligero como una pluma. Mientras caminábamos por el pasillo, rodeadas de invitados en estado de shock, Elena me susurró, «¿Estás segura de esto?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí. Salimos de la iglesia hacia el sol de Barcelona, dejando atrás una boda interrumpida, una congregación confundida, y un novio que finalmente había sido honesto sobre sus sentimientos, aunque demasiado tarde. Elena y yo nos subimos al coche que se suponía que me llevaría a la recepción, pero en lugar de eso, le dije al conductor que nos llevara a la playa. Necesitaba aire fresco, necesitaba espacio para procesar lo que acababa de pasar. Nos sentamos en la arena de la Barceloneta, yo aún en mi vestido de novia, Elena en su vestido de dama de honor, mirando el Mediterráneo mientras el sol comenzaba a ponerse. «¿Te arrepientes?», me preguntó Elena después de un largo silencio. «No», dije, y me sorprendió lo cierto que era. «¿Y tú? ¿De qué?» «De decirme que me amabas». Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de ella en todo el día. «Jamás». «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté. «No lo sé», admitió, «pero lo descubriremos juntas». Nos quedamos en la playa hasta que oscureció completamente. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mis padres, amigos, incluso algunos periodistas locales que habían escuchado sobre la novia que se fugó con su dama de honor. Pero lo ignoré todo. Esa noche, Elena y yo fuimos a mi apartamento. Marcos había empacado sus cosas y se había ido, dejando solo una nota que decía, «Tienes razón. Los dos merecemos ser la primera opción de alguien». Elena se quedó conmigo esa noche, y la siguiente, y la siguiente. No como amantes inmediatamente, sino como dos personas que finalmente habían sido honestas sobre sus sentimientos y necesitaban tiempo para descubrir qué significaba eso. Los días siguientes fueron caóticos. Tuvimos que cancelar la luna de miel, devolver los regalos de boda y enfrentar las preguntas incómodas de familiares y amigos. Algunos estaban escandalizados, otros curiosos, algunos pocos admiraron mi valentía. Mi madre necesitó varias semanas para hablarme de nuevo. Mi padre, sorprendentemente, fue más comprensivo. «Mija», me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas, «mejor que te hayas dado cuenta ahora que después de 10 años de matrimonio infeliz».
Elena y yo tuvimos muchas conversaciones largas y honestas sobre lo que queríamos, sobre nuestros miedos, sobre cómo navegar esta nueva realidad. No fue fácil. Cambiar la dinámica de una amistad de años a algo romántico requirió paciencia, comunicación y mucha terapia. Pero por primera vez en mi vida me sentía completamente vista y valorada por quien realmente era. Elena me conocía mejor que nadie. Había estado ahí durante mis mejores y peores momentos, y me amaba no a pesar de mis imperfecciones, sino incluyéndolas. 3 meses después del día de la boda interrumpida, Elena y yo nos mudamos juntas a un apartamento nuevo en el barrio de Gracia. Era pequeño pero lleno de luz, con balcones que daban a una plaza tranquila donde los niños jugaban por las tardes. 6 meses después, abrimos juntas un estudio de arquitectura y diseño de interiores. Combinamos nuestros talentos y nuestra comprensión mutua para crear espacios que realmente reflejaran las personalidades de nuestros clientes. El negocio prosperó, en parte porque trabajábamos tan bien juntas, y en parte porque nuestra historia había generado suficiente publicidad local para mantenernos ocupadas. Un año después del día que cambió mi vida, Elena y yo estábamos cenando en el mismo restaurante donde había conocido a Marcos. Pero esta vez, la conversación fluía naturalmente, nos reíamos sin esfuerzo, y cuando nos mirábamos, sentía esa chispa que había estado buscando durante tanto tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotras?, me preguntó Elena mientras compartíamos un postre. ¿Qué? Que no tengo que preguntarme si soy tu primera opción. Sé que lo soy. Y tenía razón. Por primera vez en mi vida, estaba con alguien que me elegía no porque fuera conveniente o segura, sino porque realmente me quería. Alguien que veía mis defectos y mis virtudes con la misma claridad y me amaba completamente. 2 años después, Elena me propuso matrimonio en la misma playa donde nos habíamos sentado después de mi boda interrumpida. Esta vez, cuando dije sí, fue con todo mi corazón. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, solo con nuestras familias y amigos más cercanos. Mis padres, que habían llegado a amar a Elena como una hija, lloraron lágrimas de alegría real esta vez. Incluso mi madre, que había tardado en aceptar nuestra relación, admitió que nunca me había visto tan feliz. No hubo drama. No hubo segundas opciones, no hubo confesiones de último momento que destrozaran mi mundo. Solo 2 personas que se habían encontrado después de años de búsqueda, prometiéndose una vida juntas basada en amor auténtico, respeto mutuo y la certeza absoluta de que cada una era la primera, última y única opción de la otra. Marcos se mudó de vuelta a Madrid 6 meses después de nuestra boda interrumpida. Escuché a través de conocidos mutuos que finalmente había ido a terapia para procesar su relación con Ana y sus patrones de apego. Me alegré por él. Todos merecen encontrar el amor verdadero, pero también todos merecen ser honestos sobre sus sentimientos antes de involucrar a otra persona en su proceso de sanación. Hace pocos meses recibí una invitación de boda suya. Se casaba con una mujer llamada Carmen, y por la manera en que hablaba de ella en la tarjeta de invitación personalizada, era claro que esta vez era diferente. Le envié mis mejores deseos y un regalo generoso, genuinamente feliz de que hubiera encontrado a su primera opción. Ahora, 3 años después de ese día que cambió mi vida para siempre, Elena y yo estamos sentadas en el balcón de nuestro apartamento, planificando nuestra próxima aventura. Hemos decidido expandir nuestro negocio a otras ciudades españolas, y estamos emocionadas por los desafíos que vienen. Cuando miro hacia atrás a ese momento en el altar, cuando Marcos me confesó que nunca fui su primera opción, ya no siento dolor o ira, siento gratitud, porque esa confesión brutal fue exactamente lo que necesitaba para encontrar el coraje de reclamar mi propia vida, de dejar de conformarme con ser la segunda opción de alguien, y de reconocer el amor que había estado justo frente a mí durante años. A veces, las mejores decisiones de nuestras vidas se toman en momentos de crisis, cuando todas nuestras defensas están bajas y finalmente podemos ver la verdad con claridad perfecta. Mi momento de crisis me llevó al amor de mi vida, a una carrera que me apasiona y a una versión de mí misma que nunca supe que existía. Elena me toma la mano mientras observamos el atardecer sobre Barcelona,
y siento la misma electricidad que sentí el día que la besé en el altar. Pero ahora también siento algo más. La paz profunda que viene de estar exactamente donde se supone que debes estar, con exactamente la persona con quien se supone que debes estar. ¿En qué piensas?, me pregunta, notando mi expresión contemplativa. En lo agradecida que estoy de que Marcos fuera honesto conmigo ese día, le digo. Es gracioso, responde Elena sonriendo. Yo también estoy agradecida con él. ¿Por qué? Porque si él hubiera sido tu primera opción, dice, llevando mi mano a sus labios para besarla suavemente, tú nunca habrías sido la mía. Y mientras el sol se pone sobre la ciudad que nos vio enamorarnos, transformarnos y finalmente encontrarnos, sé que tengo exactamente la vida que se suponía que debía tener. No la vida perfecta que había planificado, sino la vida auténtica que había estado esperando sin saberlo. Porque a veces, la mejor decisión que puedes tomar es darle tu anillo a tu dama de honor y apostar todo a un amor que había estado escondido a simple vista. A veces, ser la segunda opción de alguien es exactamente el empujón que necesitas para convertirte en la primera opción de ti misma.